Lectura comentada de la Biblia. Job capítulo 1 al capítulo 3. Una historia real. Inmanencia de Dios en Job. Satanás el enemigo del hombre, pero no de Dios. El final es lo que cuenta. La historia de Job es quizás una de las historias más conocidas incluso por la gente que no es creyente, debido a que las calamidades y el sufrimiento de este hombre han servido para muchos como un aliciente de que no todo está perdido y que finalmente la vida de un hombre puede continuar a pesar de todas las adversidades. Pero aunque esta sea una hermosa lección aprendida de este libro, para nosotros los creyentes, pero sobre todo para aquellos los que reconocemos la soberanía de Dios como una manifestación maravillosa de la grandeza de nuestro Dios, vemos en este libro y en esta historia, no la historia de un hombre que supera las adversidades, sino el relato de un Dios que hace todo perfectamente con propósitos más sublimes que los nuestros, y cuya honra y gloria se manifiestan a cada paso dentro de la trama de este libro. Incluso en el sufrimiento de este hombre, Dios se levanta glorioso y manifiesta su gobierno tanto en el cielo como en la tierra. Para aquellos que reconocemos la soberanía de Dios como una bendición para nuestras vidas, descansamos en el hecho de que estamos en las manos de un Dios soberano, cuyo propósito no conocemos del todo, pero sí su final. Dios es y siempre será glorificado a través de todo lo que Él hace en nuestras vidas. La historia de Job no es una parábola ni un hermoso mito. Es la historia de un personaje real al cual Dios reconoce como perfecto y recto. Y como veremos más adelante, estas características no eran innatas en Job, provenían de su temor y su cercanía y conocimiento de Dios. Así que todo lo que un hombre puede ser y puede llegar a ser, respecto a sus características espirituales, decimos que son resultado de la inmanencia de Dios, es decir, provienen de Dios. El encuentro que tuvo Satanás con Dios y que desarrolló toda esta historia trágica en la vida de Job, al perder todos sus bienes, su familia e incluso su propia salud, no fue meramente una obra satánica, sino un propósito muy específico de Dios permitiéndole a Satanás llevar a cabo estas circunstancias. Y esto nos enseña varias cosas. Primero, que Satanás está bajo el dominio de Dios, y cuando Dios le pide que le rinda cuenta de sus actos, él está sometido a él. Segundo, la mente y las intenciones del diablo no son ocultas a Dios. Dios conoce todo lo que el diablo planea, así que no puede tomarlo desprevenido ni engañarlo. Tercero, Satanás no es omnipresente ni omnipotente. Nada puede hacer sin que Dios le dé permiso. Pero aun cuando se le permite hacer algunas cosas, Dios le pone límites. El nombre con el cual Satanás aparece en la historia tiene el significado de oponente, y como un sustantivo puede describir a cualquier persona que se opone, como en el caso en el cual Cristo le llama a Pedro Satanás. Pero cuando el nombre viene acompañado en el hebreo con el artículo, entonces se refiere al ser maligno, que es nuestro enemigo, pero que no puede ser considerado enemigo de Dios, porque en ningún momento está a la altura de nuestro gran Dios. Cuando dice que vino entre los hijos de Dios para presentarse delante de Él, no está diciendo que el diablo mismo sea un hijo de Dios. Es una criatura de Dios porque fue creada por Él. Y como enemigo del hombre, llevó a cabo su obra en contra de Job, quitándole en primer lugar sus bienes y posteriormente a sus hijos, y aún manteniéndose Job en esta situación fiel a Dios, insinúa el diablo que Job lo hace porque él mismo no ha sido tocado en su físico, y que si lo enferma entonces maldecirá a Dios, lo cual por supuesto tampoco Job hizo después de haber sido contagiado de una sarna maligna. En todo esto Job nunca atribuyó despropósito a Dios, sino que reconoció la situación como un acto soberano de Dios diciendo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. En el desarrollo de esta historia, veremos más adelante los propósitos y las reacciones de toda esta historia trágica.
pero triunfal en su final. Porque algo que debemos recordar y nunca olvidar en medio de nuestras circunstancias es que para los hijos de Dios el final es lo que cuenta, porque es Dios quien tiene todo bajo control.